Hola amados hermanos y amigos, les saluda el pastor Oseas Sandoval del Ministerio de Casa de Gracia aquí en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala. Estamos una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias por conectarse a estas enseñanzas, a estas transmisiones virtuales, para que juntos seamos edificados por medio de la palabra del Señor. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y juntos ser edificados por medio del estudio de la palabra. En esta oportunidad quiero compartir un estudio sobre si todo es lícito para un cristiano. Si todo le es permitido a un cristiano. Y le he puesto como nombre al tema, ¿todo me es lícito? Es una pregunta. ¿Todo me es lícito? ¿Soy libre yo de hacer lo que yo quiera ahora que ya estoy en Cristo? Con signo de interrogación. Y para eso quiero compartir dos versos de la palabra que los encontramos en 1 de Corintios capítulo 6, verso 12 y 1 de Corintios capítulo 10, verso 23. Y dice así la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Dos versos que hablan sobre que un cristiano, hablo de gente cristiana, puede hacer lo que quiera, pero dice la palabra que no todo edifica, que no todo conviene y que no debemos dejarnos dominar por todas las cosas. La primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia de Cristo, las escribió a ellos porque ellos eran gentiles, ellos no eran judíos, israelitas, sino gentiles como usted y yo. Nosotros no somos israelitas, no somos judíos, no nacimos ahí, nosotros somos gentiles. Por eso se vio un poco fuera de lo normal que hay gente que nacieron fuera de Israel que quieran aparentar ser judíos, le llaman mesiánicos, ¿verdad? Entonces, queriendo imitar las costumbres judías y todo eso, cuando la palabra de Dios no enseña eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto de cómo vivir la vida cristiana, porque ellos se habían convertido al evangelio, pero no sabían cómo vivir su nueva vida en Cristo. Por eso se dedicaban a la fornicación, al adulterio, se peleaban en cortes, etc. Y el apóstol Pablo, como el perito arquitecto de la iglesia de Cristo, les empieza a legislar la doctrina de Cristo, la sana doctrina. Y uno de los puntos que él toca, entre otras cosas, porque acuérdese que el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia en Corintio. O sea, doctrina es enseñanza. Y eso es lo que él está enseñando aquí a los discípulos, a los gentiles de la iglesia en Corintio. Y el verso que leí, que está en 1 de Corintios capítulo 6, verso 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo
no me dejaré dominar por ninguna de ellas. O sea, nosotros tenemos la capacidad de elegir. El hecho de que tú eres cristiano, lleno del Espíritu Santo, que hablas lengua, etcétera, etcétera, no te impide el tener que elegir en la vida. Por eso la palabra dice que todas las cosas me son lícitas. En otras palabras, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer pero dice la palabra, pero no todas son de provecho. Por ejemplo, la gente sin Cristo dice, yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Mi vida es mi vida, que nadie se mete en ella, etcétera, etcétera. Y tienen razón, porque no tienen padre espiritual. Pero dice la palabra, el mundo dice, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. La palabra de Dios dice, pero no todas son de provecho. Por ejemplo, hay gente que dice, yo puedo chupar todos los días si quiero. Y lo pueden hacer. Otro dice, yo puedo comer todo lo que quiera. Y lo pueden hacer, ¿verdad? Pero dice la Biblia, no todo es de provecho. O sea, nosotros tenemos la capacidad de elegir. Y debemos de elegir correctamente. Debemos de elegir correctamente, porque esa decisión la tomamos nosotros. Por eso dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Porque lo que sucede es que si uno rompe ese límite de decidir mal, después los malos hábitos, las malas decisiones tienen consecuencias y nos van a querer dominar a nosotros. Hay personas que han agarrado malos hábitos alimenticios y romper esos malos hábitos es muy difícil. Luego dice 1 Corintios, el segundo verso, 10:23, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. No es de provecho y no todo edifica. Entonces, nosotros tenemos que saber elegir sabiamente cómo vivir esta vida. Porque nosotros somos influenciados por la cultura y la tradición. La pregunta es, ¿me conviene todo lo que me ofrece mi cultura y mi tradición? Esa es la pregunta que queda en el aire. Porque muchas personas hacen cosas porque mi tradición, mi raza, mi país, pero ¿será que eso edifica o no edifica? Eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos. La palabra nos invita a decidir sabiamente. Por ejemplo, cada vez que sale la enseñanza virtualmente, nosotros decidimos si la miramos o no la miramos. Decidimos si la miramos completamente o solo miramos 10 minutos. Es una decisión que nosotros tomamos, porque Dios no hizo robots. Por eso el Evangelio se expone, no se impone. Lo voy a repetir. El Evangelio no se impone, sino que se expone. Desde el momento, esto es muy importante. Esto es muy importante lo que le voy a decir ahorita. Desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo, empieza una batalla interna en cada uno de nosotros. Desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo, empieza una batalla interna entre la carne y el espíritu. Jesús dijo que el espíritu estaba siempre dispuesto, pero que la carne era débil. Cuando nosotros hablamos de carne o cuando la palabra de Dios habla de carne, habla de alma más cuerpo, es carne. Y la palabra dice que el que siembra para su carne cosecha corrupción, cosecha muerte, dice, más el que siembra para el espíritu cosecha vida, cosecha gozo, cosecha paz. Entonces nosotros tenemos que decidir entre sembrar en el espíritu o sembrar para la carne. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, dice la palabra de Dios. Si a mí no me gusta lo que estoy cosechando, simplemente tengo que cambiar la semilla.
Simplemente tengo que cambiar la semilla. Entonces, el día de hoy, como dije anteriormente, yo quiero hablar sobre decidir sabiamente, sobre que todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo edifica, no todo me conviene y no me dejaré dominar por nada de eso. Es una libertad que nos da la palabra de Dios. Es como el génesis de cada persona. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Que cuando nosotros nacemos de nuevo, empieza una batalla interna. Esa batalla antes no la teníamos, porque antes éramos hijos de las tinieblas, éramos hijos de ira. Pecar para nosotros era algo normal. No sentíamos nada porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dichosa la persona que tiene una batalla interna por luchar contra el pecado, por luchar con tomar las decisiones correctas. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio es revelación en Cristo Jesús. Porque note que la religión no te habla de no pecar. La religión solo te enseña normas, reglas, qué hacer, qué no hacer, pero no te habla del pecado ni de sus consecuencias. En cambio, la palabra de Dios, el Evangelio por medio de Jesucristo, sí nos habla de pelear contra el pecado. Por eso los versos que leí, 1 de Corintios capítulo 6, verso 12, 1 de Corintios capítulo 10, verso 23, nos habla de elegir sabiamente. Nos habla de elegir sabiamente. Nosotros elegimos todos los días. Tomamos decisiones constantemente. Estudiar o no la palabra, adorar a Dios o no adorarlo, alabarlo o no alabarlo, etcétera, etcétera. Como dije anteriormente, cuando nosotros nacemos de nuevo, según Juan capítulo 3, empieza una batalla interna, porque el espíritu que antes estaba muerto es vivificado por medio del Espíritu Santo. Mire lo que dice Génesis 1:1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Número 1. Dice que la tierra estaba sin orden y vacía. Así estaba nuestra vida cuando no teníamos a Cristo. Nuestra vida estaba vacía y sin orden. Vivíamos una vida desordenada. Vivíamos una vida en pecado. Nuestra vida era una vida sin orden y vacía. Y dice que las tinieblas cubrían la superficie. Las tinieblas representan al diablo, que el Señor lo reprenda. Representa el mal. Esa era nuestra vida. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo se mueve para convencer al hombre de pecado, de juicio, para convencer al ser humano de que hay más, de que hay algo después de la muerte. Entonces en el verso 3 de Génesis capítulo 1 dice, entonces dijo Dios, Espíritu Santo y palabra. Cuando Dios empezó a hablar, sucedieron cosas. Y dice el verso 3 de Génesis capítulo 1, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Esa luz es la luz de Cristo, que cuando entra a nuestra vida nos ilumina y nos damos cuenta la vida de desorden que vivimos. Y ahí empieza una batalla entre la luz y las tinieblas, en que el cuerpo quiere hacer lo malo y el Espíritu Santo nos dice que hagamos lo que a Dios le agrada. Sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y ese es el trabajo
del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de la palabra de Dios. Separar lo bueno de lo malo. Separar lo bueno de lo malo. Entonces, por medio de la luz del Espíritu Santo, nosotros debemos decidir sabiamente. Porque como dije en un inicio, todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Todos podemos hacer lo que queramos, pero no todo edifica, no todo conviene y no debemos dejarnos dominar por esas cosas. La vida en el Evangelio es una vida de escogencia. Es una vida de tomar decisiones, de sembrar para la carne o sembrar para el espíritu, dice la palabra. En Deuteronomio capítulo 30, versos 14 al 16, el Señor pone un ejemplo de decidir. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. La palabra de Dios, dice aquí Deuteronomio capítulo 30, verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. O sea, la palabra de Dios no es solo para memorizarla, porque eso es religión. Conocer la Biblia de memoria, eso es religión. Pero cuando yo la pongo por práctica, entonces eso es fruto de la fe que yo tengo. Luego sigue diciendo, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esas son las bendiciones que yo obtengo cuando pongo por obra la palabra de Dios. Pero como dice aquí la palabra, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios pone lo bueno y lo malo delante de mí para que nosotros decidamos. Decidamos por la vida, decidamos por el bien. Eso me toca a mí decidirlo. Porque ahora ya no somos esclavos del diablo, ya no somos esclavos de las tinieblas. Ahora hemos sido liberados por medio de la sangre de Jesucristo, pero nosotros tenemos que decidir. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz todos los días y me siga. Si alguno. O sea, el que decide somos nosotros. En otro pasaje sobre decidir sabiamente, lo encontramos en Lucas capítulo 10, verso 38 en adelante, el pasaje donde Jesús visita la casa de Marta, María y Lázaro. Y nosotros miramos ahí que el Señor le dijo a Marta que María había escogido correctamente. María había escogido correctamente. No se olvide, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Y el Señor le dijo a Marta, María ha escogido correctamente. Debemos de tener prioridades. Debemos de tener prioridades, porque el mundo trabaja solo para comer, para divertirse, pero nosotros tenemos que sembrar para el reino de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 32 y en adelante, Jesús hablándole a los discípulos les dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Mi prioridad debe ser las cosas de Dios. Y la palabra dice que lo demás Dios lo va a añadir. La palabra dice, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo a Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas,
pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba trabajando, preparando comida, cosas, porque había llegado el Señor y sus discípulos. Y María se sentó a escuchar la palabra que el Señor tenía. Lázaro estaba ausente. Lázaro de plano se iba cuando el Señor llegaba. Representa tres clases de cristianos. El cristiano que huye, o la gente que huye de las cosas de Dios. El que cuando se convierten solo quieren trabajar, pero no quieren oír palabra. Y otro que solo quiere oír palabra, pero no quiere activar. Entonces en este pasaje miramos que María escogió sabiamente. Porque tengamos en mente que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada que no me convenga. Entonces, en este caso, miramos que el Señor dijo que María había escogido la mejor parte. Marta estaba amargada, dicen otras versiones, estaba afanada trabajando, porque el solo trabajo trae un afán. No significa que María no hacía nada, sino que hay que decidir sabiamente. Aquí cabe una pregunta. ¿Seré yo como Marta o como María cuando se trata con mi relación con Jesús? ¿Seré yo como Marta o seré yo como María cuando se trata de la relación con Jesús? Lázaro estaba ausente. Lázaro estaba ausente. Entonces, aquí miramos que María escogió sabiamente, porque todos tenemos el derecho de escoger lo bueno o lo malo. María escogió escuchar la palabra de Dios. Otro caso en donde hablamos sobre que todo nos es lícito, lo encontramos en Romanos capítulo 7, versos 24 en adelante, en donde dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. El apóstol Pablo está diciendo, él en el capítulo 7 se hace un autoanálisis, y en el verso 24, él llega a la conclusión: miserable de mí. Yo soy una persona miserable, porque cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Cuando quiero hacer cosas buenas, mi carne me dice, haz lo malo. Pero él llega a la conclusión: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Jesucristo, mi Señor, nos liberta de este cuerpo de bajeza, de este cuerpo de pecado. Entonces, nosotros debemos de decidir correctamente. Y en ese libre albedrío, en esa libertad que tenemos de escoger, tengamos cuidado de no caer en un estilo de vida carnal, en un estilo de vida que a Dios no le agrada, porque entonces nos estamos dejando dominar por cosas que no edifican, que no convienen y que nos están dominando. Por ejemplo, dejar malos hábitos no es fácil, porque tenemos que reemplazarlos con buenos hábitos. Tenemos que reemplazarlos con buenos hábitos. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10. Todo el capítulo 10, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. Y mire el ejemplo que les pone. Dice, en el capítulo 10 de 1 Corintios, dice: no quiero que ignoren, hermanos,
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En el capítulo 10 de 1 de Corintios, verso 1 en adelante, la palabra clave es todos, todos, todos. Porque todos tuvieron la misma oportunidad. Todos tuvieron la misma oportunidad, pero la mayoría decidió no agradar a Dios y eso les causó muerte, destrucción. Porque eso es lo que dice la palabra. Mire lo que dice. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Es un ejemplo. El pueblo de Israel en el desierto, todos tuvieron la misma oportunidad. Pero de la mayoría de ellos, Dios no se agradó. ¿Por qué? Porque ellos decidieron rebelarse contra Dios. El Señor los sacó de Egipto, pero Egipto no salió de adentro de ellos. Ellos constantemente vivían pensando en Egipto y querían regresarse a Egipto y acusaban a Moisés que él tenía la culpa, lo querían matar, lo querían apedrear, etcétera, etcétera. Por eso dice aquí la palabra, todos, porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros somos libres de decidir, pero no somos libres de las consecuencias de nuestras decisiones. Lo voy a repetir. Nosotros somos libres de decidir, pero no somos libres de las consecuencias de nuestras decisiones. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Todas las cosas. Yo puedo hacer todo lo que quiera, pero no todo edifica. Yo tengo que saber decidir sabiamente. Yo tengo que saber decidir sabiamente. Entonces, terminamos con lo que el apóstol Pablo dijo. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de bajeza? Gracias doy a Dios por Jesucristo, que Él nos liberta de este cuerpo que no quiere nada con Dios. Por eso, desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo, empieza una obra de restauración. La palabra dice que somos una nueva creación, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pero nosotros tenemos que rendirnos delante del Señor. No nos olvidemos que el Evangelio no es religión. En el mundo hay miles y miles de religiones, sectas, pero eso no cambia. Eso no cambia el corazón del hombre. El único que puede cambiar el corazón del hombre se llama Jesucristo y una relación con Él. Cuando yo leo su palabra, estudio su palabra, acompañada de oración, el Espíritu Santo me va a iluminar la palabra, la cual va a ir transformando mi corazón, va a ir limpiando mi vida de cosas malas, de cosas viejas, y mi vida va creciendo como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Entonces, no nos olvidemos, yo puedo hacer todo lo que quiera, pero no todo edifica, no todo conviene y no me voy a dejar dominar por ninguna cosa negativa. En el nombre de mi Señor Jesucristo, yo le oro a mi Señor que esta palabra edifique tu vida,
que nos abra los ojos espirituales, que nos abra los oídos espirituales, que nos abra el entendimiento, como le dijo el Señor a los discípulos que iban camino a Emaús en Lucas capítulo 24. Les abrió el entendimiento, les abrió las escrituras, porque ellos iban derrotados, porque pensaban que Jesús no había resucitado. Jesús no había resucitado, cuando Él sí había resucitado como Él lo había dicho. Entonces, en conclusión, el mensaje es: decide sabiamente. Decide sabiamente. Si tú te decides por buscar a Dios, estudiar su palabra, decirle no al pecado, pelear contra la carne, aunque la carne te diga no, tú dices sí, y Espíritu Santo, ayúdame. El Espíritu Santo te empodera, el Espíritu Santo te da fortaleza, poder para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo bendigo tu vida en el nombre de Cristo. Le pido al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos abra el entendimiento, la mente, el corazón, que nos dé un espíritu de revelación en la palabra para que seamos hijos de la luz y no de las tinieblas. En el nombre del Señor, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor ponga en ti paz. Que el Señor ponga en ti paz, que ponga victoria, que ponga una palabra de fe en tu corazón que va a alumbrar y que va a bendecir a todos los que están en tu casa, porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere lo mejor para tu familia. Dios tiene planes de bien y no de miseria. Dios tiene una esperanza para ti. Él tiene una vida victoriosa para ti, pero tenemos que decidirnos por el Señor y no por lo que dice la mente, no por lo que dice la carne, sino porque lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima.